La canción es Right Here, Right Now. Qué mejor manera de arrancar esta serie de capítulos en torno al diseño, estando aquí y ahora, en el momento donde nos acercamos al diseño en sus diferentes variables. Con la canción de fondo de Jesus Jones vamos a hablar de diseño, sus historias, procesos, métodos, recomendaciones, tips y todos esos elementos que componen el maravilloso arte de diseñar. Así que bienvenidos, empezamos aquí y ahora. En el capítulo de hoy, diseño para no diseñadores, una frase común y contradictoria que nos permite hablar de una manera espontánea, sencilla, libre de pretensiones técnicas de las generalidades del diseño. Y es que hablar de diseño implica hablar de estética, de creatividad, pero sobre todo ver y observar diferente. Desde las definiciones en libros técnicos de diseño, como es el texto de Wosius Wong, Fundamentos del Diseño Bi y Tridimensional, en el que define el diseño como un lenguaje visual con un propósito. Otros más ambiciosos definen el diseño como el arte de proyectar el aspecto y la forma de un objeto. Todas estas precisas y acertadas, pero si le diéramos una explicación pragmática a diseñar, una definición en el que desde un niño que está iniciando su exploración del mundo hasta el más especialista en el área, sería tener un sentido de la estética y la resolución de los problemas diferentes. Y el diferenciador está en los procesos y acercamientos con el que enfrentamos el diario vivir al resolver situaciones. Diariamente, tomar la decisión de cómo nos vestimos, organizar nuestra habitación, tareas básicas y sencillas que se vuelven hábitos, están inconscientemente establecidas desde el diseño. Nosotros desde pequeños, cuando nuestras madres nos decían, hey, organice esa habitación, nos daba ya una orden en términos de diseño, ¿no? Orden, ordenar, diseñar significa ordenar. Tomar decisiones, en ese caso de resolver ese problema que era ordenar la habitación. Nosotros los niños, pues todos nuestros juguetes y de pronto los carritos los poníamos desde el más pequeño hasta el más alto. Las niñas de pronto sus muñecas o esos muñecos que los primeros pretendientes empezaban a darles, los colocaban en la cama. Algunas veces es como tender la cama y organizar cada uno de esos elementos, ¿no? Doblar la ropa y doblarla en el mismo tamaño, de pronto por el mismo color. Entonces, en tareas diarias inconscientes siempre hemos estado diseñando. Y creo que no arrancamos la experiencia de diseñar de ceros, sino que ya hemos habitado y hemos estado ante situaciones en las que hemos tenido que tomar decisiones de diseño. Y es que diseñar es fácil. Es un mito creer que el diseñador es un genio que como un monje budista se encierra horas eternas de concentración para generar ideas. El ser creativo, condición necesaria para hacer y ver todo diferente, se construye, ¿cierto? Se fundamenta. En el arte de la creatividad no es la especulación. Aunque muchos escenarios provistos de mucha creatividad sí lo evidencian, realmente crear implica tener procesos, ideas, conceptos que argumenten el por qué esa solución es la más acertada, novedosa, innovadora, y siembra en el que diseña y en el que contempla el diseño esa semilla de sorpresa, de emoción. Emocionar debe ser el principal objetivo de diseñar, porque el diseñador transforma, y transformar una situación en algo que no despierte los sentidos visuales, del tacto, auditivos, no diferencia el simple hecho de elaborar un objeto por el acto egoísta de creer que simplemente gusta. Yo recuerdo mucho que cuando entré a estudiar en la Facultad de Arquitectura, uno de mis principales temores e inquietudes era el saber cómo diseñar. Yo había oído hablar que estudiar arquitectura, siempre la palabra diseño estaba en todo. Desde el mismo Pensum, cuando me matriculé, la palabra taller de diseño y la palabra diseño estaba en todo y era como lo más importante. Y probablemente porque venía de estudiar de un colegio técnico, una educación secundaria donde
Era un método científico. El que nadie me diera una respuesta del que era diseñar era muy difícil. Le preguntaba a compañeros de semestres más adelante, oiga, pero realmente ¿qué es diseñar? ¿Cómo se diseña? De pronto divagaban, no me daban respuestas precisas. Los profesores tampoco las tenían. Los profesores hablaban desde su experiencia y era más la opinión personal de ejecutar una serie de órdenes a los trabajos realizados. Y ahí empezó a crecer, ¿no? Como esa inquietud de que, bueno, el diseñar es algo intangible. Realmente diseñar es tangible. Realmente el diseñar llega a tener unas dimensiones más precisas de lo que realmente creemos que no lo son. Así que si diseñar tiene un proceso, resuelve problemas a través de transformaciones creativas, entonces la primera recomendación es perder el miedo a la hoja en blanco. Es arriesgarse a generar ideas a través de la exploración, no desde la virtud, el talento o la genialidad de un bombillo que se enciende y dice eureka, como en las caricaturas. En diseño la eureka no es un resultado, es el inicio de un hermoso camino de transformaciones que argumentan, que ayudan a definir que es mejor poner el juguete del Ferrari rojo en la parte más visible del mueble de la habitación, porque es jerárquico, imponente, importante por su color rojo, tamaño, porque todos de niños nos ilusionamos jugando con un Ferrari, y seguido en fila, en una precisa repetición, los juguetes más pequeños. El miedo al lienzo en blanco, preocupación natural del artista, del diseñador, se pierde inicialmente observando diferente. Para ello la fotografía, el ampliar el bagaje cultural, viendo arte, recorriendo edificios, ciudades, museos, viajando. Como dice Alfonso Muñoz Cosme, aprender a ver, aprender a pensar, aprender a aprender. Cuando uno viaja, hace un proceso de depuración y abstracción de las cosas que uno ve, probablemente de los elementos que son triviales y que son distractores. Pero inconscientemente uno se puede fijar en esos elementos que generan aperturas espaciales, importancias, jerarquías, puntos de referencia y que de alguna manera son los que le impactan a uno. Probablemente el mugre de los edificios, de las calles, es una cosa que uno puede pasar de alto para centrarse en elementos como la luz, como las texturas, como las sensaciones que en los términos de orden llegan a generar esos espacios que uno viaja. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Venecia, Italia, una ciudad impactante por sus recorridos, sus calles, sus canales, pero llegar a la Plaza de San Marcos como un punto de referencia y encontrar ahí las características de cómo empezar a dibujarlas y encontrarse uno con la precisión de esos edificios que conforman esa plaza, la basílica, el palacio ducal, el campanario como un punto de referencia jerárquico por su altura, pero esa precisión en la repetición de los arcos, de los elementos, le dan a uno el carácter de orden y de composición que encuentra y que tiene ahí. Lleno de personas, porque siempre vive habitado turísticamente por miles de personas. Cuando uno está parado ahí, pues limpia a esas personas, retira esos elementos que le dejen apreciar cómo está configurado el espacio y cómo el diseño le ayuda a uno a determinar que un simple edificio al lado del otro, con su disposición geométrica, realmente dan unas características de diseño. Y ese aprender a aprender se hace rayando, dibujando, explorando por medio del trazo y el dibujo las posibilidades estéticas y de comunicación visual. Y para todo ello hay procesos que, como cuando aprendimos a leer y escribir, nos piden este ABC del cómo hacerlo. Cuando viajen, dibujen. Nunca dejen de dibujar, porque el dibujar es el medio en el que no solo va a permitir reproducir esa sensación de diseño, sino va a empezar a generar el hábito de ser creativos, de la exploración creativa, del tomar decisiones, del ver diferente y del generar ideas que nos van a permitir cada vez rayar ese lienzo y encontrarnos con esa resolución y ese producto importante que el diseño debe tener. Ese cómo son esos procesos y ese ABC será la invitación de otro capítulo de este podcast, que inicia con la convicción de que van a empezar a observar las cosas diferentes. Mi nombre es Joan Manuel Guarín, soy profesor de planta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de América y hoy empezamos este conjunto y este camino
de audios en torno al diseño. Más adelante nos encontraremos con los diferentes procesos y la invitación a empezar a estudiar cada una de estas determinantes. Un placer, un gusto y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Viendo a través de la exploración de los sentidos. Aquí y ahora. Right here, right now, watching the world wake up from